¿Viste la miniatura? En este episodio solo podemos fichar jugadores británicos. Para este reto vamos a usar el Wrexham debido a que viene haciendo las cosas bastante bien desde hace unas 2 o 3 temporadas y eso me encanta. Dato curioso, y es que este es el equipo del señor Ryan Reynolds y el señor Rob McElhenney, aunque seguramente ya eso lo sabías. Como es costumbre, el episodio termina justo cuando consigamos la Champions. Esto significa que no hay límite de temporadas y también sería interesante llegar a lo más alto de la tabla en la Premier League. Poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto porque la verdad se torna muy interesante. Este es nuestro 11 titular. Mullin, Palmer. Bueno, estos son jugadores que para muchos de ustedes son, hasta para mí obviamente, son desconocidos. Tal vez el que más conozco es a Mullin por el tema de la serie, que me la vi toda. Yo creo que vamos a intentar dejar los chicos jóvenes como Cleworth, no sé qué potencial tenga. Este señor también podría estar. Bueno, tal vez no mucho. Hay algunos de 21 añitos. Este que tiene 20, puede que sea, que tenga potencial, que tenga futuro con nosotros. Miren este de 18, pero tiene 52 de media. Estos están muy flojos. Miren esto. Son jóvenes, pero tienen muy poca valoración global, chicos. Este va a ser nuestro 11 inicial. Esta alineación, la verdad es que déjenme ver qué alineación es esta. Una 5-3-2 contención. No tienen extremos, entonces por ende pues nos toca jugar de esta manera esta primera temporada, pero voy a ir mirando porque en este episodio sí podemos hacer fichajes desde el inicio y también ventas. Este no es tan realista definitivamente, entonces podemos hacer esos movimientos. El tema es que tenemos 2.3 millones o 2.7 millones de presupuesto, está muy bajo. Voy a corroborar, voy a intentar mantener a Mullin porque es como un estandarte del equipo, es como, mejor dicho, una figura de este equipo. Recuerden que viene haciendo las cosas muy bien este Wrexham, porque ya está en tercera división y vamos a tratar de conseguir esa Champions y también la Premier League, esos dos objetivos evidentemente. Voy a ver qué puedo vender y pues qué presupuesto puedo reunir y tal vez hacer un fichaje. Hemos estado haciendo ventas. Esta fue una mala negociación, pero bueno, es que no voy a perder tiempo por 3 o 10.000 euros, por ejemplo. A ver, un resumen rápido de, a ver, este señor 420.000, este se fue, préstamo, sí tengo por ahí, chicos, a préstamo. Ahí tenemos algo de dinero, muchachos, tenemos más de 1 millón, mire, poquito más de 1 millón. ¿Y cuánto es el presupuesto? Déjenme ver, 3.8 millones. Estamos en un torneo el cual creo que no vamos a ganar, pero podríamos traer unos 500.000 más. Bueno, voy a mirar a ver qué puedo comprar porque voy a iniciar con extremos. Esta es una lista de deseos interesante, pero pues de momento jugadores, por ejemplo, como este, no creo que quieran venir. Como pueden ver, no desea cambiarse. Este Watson sí desea, tiene buen potencial, pero de momento no lo necesito. Creo que estos dos también, aunque este no creo que venga. No, claro que no. Y Harris tampoco. El jugador con mejor potencial de, wow, este señor está en el, bueno, ya se fue al Manchester, ya lo ficharon. ¿Qué tal? 1.2 millones, está interesante, pero yo necesito son estos jugadores como este, por ejemplo, 1.4 millones. Este dribbling no desea cambiarse por fortuna y este Doak no. Obvio que este señor no se va a dejar fichar, por Dios santo. A ver, wow, en el City no. Chicos, está complicado. Yo creo que me voy a ir por este, tiene buen potencial. Veamos qué pasa. Por aquí tenemos préstamos, pero tuvimos que hacer la negociación de nuestro extremo derecho se cayó y me encontré este señor Morel totalmente gratis, 68 de media, 27 años, mediocampista. Yo creo que nos puede servir y voy a intentar ver qué traigo como extremos. Al final llegó 1.4 millones, tuve que renegociarlo nuevamente, pero ya lo tenemos aquí con nosotros. Ahora me toca buscar un extremo izquierdo porque con este señor quedó flojo. Traje este chico, pero en préstamo. Eso me da una idea también de hacer un episodio con solo jugadores a préstamo. No sé ustedes qué, lo dejan en comentarios. Muy bien, este chico lo hemos podido traer con opción de compra. Hemos dado 1 millón, vale como 900, pero ofrecí 1 millón para que no me rechazara. Ahí ya tenemos los dos extremos izquierdos. Yo creo que me voy a ir sin fichajes para esta temporada. Sin más fichajes, digo. Estamos a un partido de playoff. Estamos ya en final de la temporada. Si ganamos esto, nos vamos a segunda división. Sí, señores, lo pasamos perfecto. Muy regular en esta liga, 5º lugar, pero los playoffs nos permiten avanzar. Aunque estoy un poquito temeroso porque no tenemos una plantilla competitiva. Vamos a ver si el presupuesto nos ayuda un poco. En las competiciones domésticas yo creo que pasemos de largo en esta sección. Tal vez más adelante empezamos a mirarlas porque la verdad es que son desastrosas nuestras actuaciones. En el tema del goleo tenemos un Paul Mullin en el 2º lugar del goleo, valga la redundancia. En las asistencias, sí, en el 5º lugar Elliot. Nuestro portero fue el 4º mejor de la temporada. No estuvo nada mal, chicos. Como era de esperarse, nuestro Paul Mullin es el máximo goleador de esta temporada. Este chico también lo hizo bastante bien, titular indiscutible. Tenemos que ir reforzando todo el terreno de juego, chicos. Todas las posiciones deben ser reforzadas porque hay jugadores que por muchas razones
porque no tienen crecimiento, no tienen mucho futuro. Obviamente tenemos que irlos cambiando y trayendo jugadores con más potencial, aunque bueno, algunos crecieron bastante bien, creo que no estuvo tan mal la cosa. Miren nuestra juventud en préstamo, una juventud interesante, yo creo que es óptima para esta división. Miren, todos estos fueron prestados, al final Cleveland lo presté, parece que creció un poco, tal vez como 3 unidades, si mal no estoy, eso está bien. Cleveland tiene futuro con este proyecto. Estos chicos no tienen mucho futuro, de pronto no mucho, ahí está, chicos, son jugadores chicos. Este Morel al final jugó 27 partidos y creció creo que 2 unidades, no estuvo tan mal, va perfecto. Vamos a la siguiente temporada, veamos a ver qué presupuesto tenemos. Oiga, este portero creció harto, ¿no? Chicos, vamos a empezar con un sacudón fuerte. Vamos a vender muchos jugadores esta temporada, vamos a intentar recaudar la mayor cantidad de fondos posibles para traer jugadores nuevos y verle la cara a este proyecto. Jugadores que no tienen nada que hacer en nuestro proyecto, los vamos dejando ir lentamente. Tenemos un deseo desde la temporada anterior y es este muchacho. Yo espero que sea una buena decisión. Ha llegado por un poco más de 2 millones procedente del Manchester City. Felices, esperemos que nos vaya bien con él. Otro fichaje, Thierry Small, procedente del Charlton, 2.5 millones. Creo que viene muy bien para nuestra plantilla. Tiene 71 de media, creo que eso, 72. Lo teníamos visto desde la temporada anterior. Buen potencial. Esperemos que sea la mejor decisión. El futuro 9. Este es un chico que llega con un potencial más o menos interesante, entre 78 y 80. 21 años, no, 20 años creo que tiene, y va a ser el sustituto de Molin. Molin de momento sigue siendo el titular por obvias razones. Denle la bienvenida al probablemente mejor pagado de la plantilla hasta el momento. Este es un medio centro ofensivo, un chico que probablemente la pueda romper, procedente del Fulham, 2.4 millones, pero un salario de 24,000 a la semana. Tiene 69 o 70, pero tiene un potencial muy interesante este Luke Harris. Yo creo que va a ser nuestro 10, pero no en esta temporada. Yo creo que más adelante, porque Lee lo está haciendo bastante bien. Va a ser el suplente de Lee. Mitad de temporada y tenemos un fichaje, un muy buen fichaje, creo yo. Creo que se nos puede ayudar bastante. Un chico que queríamos desde la temporada anterior, pero que por desgracia no habíamos podido traer. David Watson, creo que es escocés. Bueno, no importa. Lo que sí sé es que es del Reino Unido y que ha llegado por 2.6 millones. Tiene 70. No va a ser titular, evidentemente, pero creo que tiene un futuro maravilloso. Temporada muy regular. Lugar número 11, increíble. Fue bastante mal. En el tema del goleo, terrible. Tuvimos el mejor asistente de la temporada, muy bien, Oliver. Y nuestro portero, no estuvo entre los primeros 5. Vamos a ver el desarrollo de los chicos y finalicemos rápidamente esto porque estamos mal. Molin sigue siendo la figura del equipo, tiene el 10 y este señor tiene el 9. Va a tocar cambiar. Bueno, este sí tiene el 11, este se lo voy a dejar. Suter, a ver, este señor Bolton creciendo. Radbone, el mejor asistente de la temporada. Chicos, ahí van poco a poco nuestros muchachos creciendo. Este Harris, miren, muy bien, excelente Harris, perfecto. Cleveland también va creciendo poco a poco. 23 partidos jugó Cleveland, bastante bien. Este Watson, Dios quiera que nos vaya bien con Watson, aunque tengo otros jugadores en mente para el medio campo que yo sé que les van a gustar bastante. Esta es la juventud que la verdad no tiene mucho futuro, para ser honesto. Burton, este Rainbird y Connor, Morel, excelente Mendy, Dobson y este Okonwo, miren, 79 de media. Vaya que va creciendo. Este va a ser nuestro portero todo el episodio seguramente. Nos jugamos el ascenso contra el Norwich City de visita. Veamos si... Sí, señores. Vamos a la siguiente división. Vaya, pero no nos había ido nada mal en la liga. Miren, teníamos, bueno, claro que estábamos 10 puntos por debajo del segundo y 20 puntos aproximadamente, no mentiras, 12 o 13 puntos por debajo del campeón, pero no nos fue nada mal realmente. Veamos en el tema del goleo. Sí, tenemos en el tercer lugar a este señor Chakai Ford. Y en las asistencias no tenemos a nadie. Nuestro portero fue el mejor de la temporada. No mentiras, el segundo mejor. ¡Wow! Este señor fue el goleador. Le quitó el trono al señor Molin, que ahí va poco a poco, se mantuvo. Este señor creció un poquitín. Este también creció un poquito. No mentiras, como que se mantuvo, como que cayó. Bueno, en fin, chicos, me cuesta mucho, tener en cuenta el crecimiento de estos señores porque no nos muestra el juego cuánto crecieron o cuánto cayeron. Ojo con el dato que este se quiere ir y lo vamos a vender. Lo vamos a vender porque no vamos a retener a nadie a la fuerza. Y wow, la barba de este señor impresionante. Wow, este creció 5 unidades. Este 5 o 6. Wow, qué locura. Chicos, lo que sí sé es que ya, en esta temporada no hice ningún fichaje. No sé si lo notaron, muy seguramente, porque 5 millones teníamos de presupuesto y eso no alcanza para nada, teniendo en cuenta las pretensiones que nos acogen.
Vamos a la siguiente. Estoy esperando una buena inyección de capital para poder hacer fichajes un poco más interesantes y poder avanzar. Chicos, para esta temporada nos vamos a levantar la bata haciendo fichajes, nos vamos a enloquecer un poco. Aquí, como pueden ver, este es el historial de nuestros jugadores vendidos, jugadores que no tienen oportunidad con nosotros, y más bien vamos a recaudar esos fondos. Aquí tenemos, como pueden ver, 1.100.000, por aquí estos ya serían 2.500.000 más 13.5. Este Oliver ya tiene 30 o 31 años, creo, déjenme ver, sí, 30 años, lo vendimos para traer un mejor central. Ahí ya juntamos unos 16 millones, 17.4, este también se vendió por 5, 22, y este chico por 280, unos 22 millones más 40, que fue con lo que iniciamos, pero aquí curiosamente solo tenemos 58. Bueno, yo creí que teníamos unos 70 millones. Bueno, no importa. Con este presupuesto vamos a mejorar la plantilla. Bueno, arrancamos con el primer fichaje. Tenemos a este señor, no recuerdo ahora su nombre, pero lo conocemos en el canal, Taylor Horwitz-Bellis, 17.9 millones, tiene 80 de media, creo que va, tiene como los 24 o 25 años, pero yo creo que es perfecto. Es perfecto para nosotros, sí señor, 80 de media, maravilloso. Déjenme ver, sí, tiene 24 años, perfecto. Otro fichaje para el medio campo, o más bien para la defensa, 17.3 millones, también tiene 79 de media, 24 añitos, un poco mayor que el anterior. Creo que va a ser el mejor pagado de la plantilla, estoy tan seguro. Déjenme ver, 79 de media, sí, perfecto. Tiene 24 años, sí señor. Con esto ya dejamos la defensa, tema defensivo solucionado momentáneamente, pero tenemos el problema de que siempre se nos fueron 34-35 millones. Tuvimos que recurrir a los agentes libres. Hemos traído este Brandon Kela. Puede que crezca, puede que no la tengo muy clara su potencial, pero llega como recambio. Ya tenemos un muy buen medio centro ofensivo y llega gratis. 22 añitos, 70 de media, muy bien. Un portero gratis de recambio. La verdad no va a tener muchos minutos, pero creo que estamos sin portero de recambio y este nos viene bastante bien. Tiene 29 años, repito, es de recambio, nada más, no va a tener titularidad. Definitivamente este episodio está pasando a ser un episodio de agentes libres. Trajimos otro, pero estos son jugadores de recambio. Es que no tenemos nadie que nos ayude o le ayude a los extremos. En este momento este señor Oli es perfecto, 23 años, 70 de media, lo vamos a pasar a extremo derecho. Otro agente libre, pero llegará para el mercado de invierno, porque no tiene buen potencial, no es relevante, pero nos sirve tal vez para generar ingresos debido a que tiene 28 años. Ahí, como pueden ver, un medio centro que no necesitamos, pero el dinero quizás nos va a servir la próxima temporada. Otro agente libre, definitivamente este es un episodio de agentes libres. Este es un chico, está joven, lo veo con buenos números, se va a préstamo porque estamos pensando en el que dejar una plantilla medianamente joven. Jugador indispensable para la plantilla, pero es que me llegan ahí 26 millones. Sí, Luke Bolton es original de esta plantilla, pero voy a traer otro pensando más en el futuro, pues que me alcance el dinero. Se ha ido este muchacho. Este era un chico que estaba pendiente ya desde la temporada anterior. Bueno, lo teníamos por ahí en revisión. Creo que es perfecto, muy económico. Vamos con él. Chicos, hemos traído a Wan-Bissaka. Sé que van a decir que ya es un jugador veterano, tiene 29 años, pero tiene 80 de media. Llegó bastante económico. Bueno, no estoy tan seguro y va a ser titular, sin lugar a dudas. Más adelante mejoraremos esta posición. Wow, no fue una compra tan... Nuestra primera temporada en la máxima competición o en la máxima categoría de Inglaterra no fue nada mala. Miren, este 9º lugar, no estamos en puestos de competiciones europeas, pero yo creo que esto nos va a generar buenos ingresos para mejorar nuestro delantero centro. Continúa Molin, sin lugar a dudas. Bueno, ya veremos cómo va. En estas copas domésticas todavía nuestra presentación es muy floja, así que vamos a avanzar. El máximo goleador de esta Premier League fue un jugador del Nottingham Forest, Jonas Wind. Increíble. Julián Álvarez en el 4º lugar, Luchito Díaz en el 5º y ninguno de nuestros muchachos. Las asistencias tampoco y nuestro portero tampoco estuvo entre los mejores 5. A ver, el señor Shakai Ford es el máximo goleador de nuestra o en esta temporada de nuestro club. Ahí, como pueden ver, Molin también perdiendo media, pero ahí va poco a poco. Harry 78, muy bien. Este señor también 79, van creciendo de una manera interesante. Este chico, miren, 11 partidos, yo creo que va a ser titular la próxima temporada, a no ser que, ¿qué edad tiene? Yo creo que va a ser suplente, a no ser que podamos fichar un gran jugador que quiero fichar para la próxima temporada. Este señor se estancó, increíble. Morel, muy bien. Este Handa o Dagda, no sé, Danda, miren nuestro pedazo de portero, 88, eso nos está salvando la pata. Este señor creció una unidad, muy bien. Harwood
Bellis creciendo, este señor también creciendo muy bien, chicos. Miren a Tanner, nuestro suplente que jugó apenas 5 partidos, pero para eso llegó él. Este no jugó, en fin, no importa, este jugó 19 partidos, bien. Barnett, James Kela, que se fue a préstamo, miren, ya creció 3 unidades, muy bien por este chico también va creciendo 3 unidades, muy bien. Ahí va poco a poco nuestra juventud, Riven, Paul y este señor Adam. Muy bien, chicos, vamos a la siguiente temporada y vamos a intentar fichar un buen 9 porque es lo que nos está faltando. Tenemos el primer fichaje de esta temporada y es nuestro nuevo 9. Hemos vendido al chico Suter porque le vi un crecimiento un poco lento y he traído del Leicester City este señor por 11.4 millones. Creo que vendí más caro a Suter, ahí ganamos un dinero por 17 millones. Bueno, no mostré esa negociación, ya la miramos en el historial. Tiene 79 de media, creo que tiene este señor, está bastante bien, tiene 24 o 25 años, bueno, ya tiene 80 de media, perfecto, y va con Molly, evidentemente. Ya más adelante veremos si podemos traer un delantero más top. Chicos, este jugador me interesa o me ha interesado desde que inicié el episodio, pero no lo iba a fichar esta temporada, pero se aceleraron las cosas. Necesito un mediocampista de suplente, pero creo que por la media va a ser titular, porque nuestro actual titular tiene 79 de media y este señor tiene 80. Muy seguramente en la miniatura haya alguien que se parezca a él. No estoy todavía en esta parte del video, no estoy seguro si vaya a fichar a Jude. En fin, veamos. Termina la temporada y creo que nos colamos en competiciones europeas. 6º lugar. Vaya, en esta competición nos fue un poco mejor. Bueno, ya empezamos a prestarle atención porque tenemos equipo suficiente para esto. Bueno, en esta la cosa no fue tan buena. Ronda 3 de Carabao Cup. En el ámbito goleador tenemos uno. Mire, Tom Cannon en el 5º lugar. 18 goles en 35 partidos. Buen promedio. En las asistencias, wow, Luke es el mejor, bueno, el segundo mejor. Nuestro portero fue el cuarto, es que pedazo de portero, el 4º mejor de la temporada. Como era de esperarse, nuestro 9 que creció una barbaridad. No, bueno, 4 unidades, creo que está bien. Job, wow, este señor sí creció harto, creció 5 unidades, qué locura. Muy bien, estos se estancaron un poquitín. Este señor solo creció 2 unidades, un poco mal. Este también se estancó bastante. Este sí creció muy bien. Este señor, mírenlo, con 31 años, pero yo creo que la próxima temporada no sé si continúe con nosotros. Vaya, nuestros defensas, miren un chico también, el que llegó gratis, no lo olviden, este pues no tiene mucha oportunidad, por eso crece poco. Paul Molin, déjenme ver, no, todavía no se retira Molin, ahí está, perfecto. Nuestro portero, miren, wow, este señor Wisaka creció también 2 unidades, este señor también creció, es el suplente. Nuestro portero, muy bien Barnett, estos son jugadores que no tienen oportunidad, pero bueno, este señor ya la próxima temporada yo creo que se queda con nosotros, 75 va a ser suplente. Muy bien, chicos, nuestro Suter, como pueden ver, lo vendimos. Vamos a ver si yo creo que la próxima temporada no hago fichajes, creo que voy a dejar que estos muchachos, la plantilla que tenemos la podemos dejar para que tenga minutos porque son los jugadores que más nos interesan. Los suplentes pues también, pero si compramos jugadores top o compramos jugadores digamos que buenos, vamos a tener que empezar a mirar los minutos de cada uno. Entonces creo que me voy a ir sin fichajes, a no ser de que algo extraordinario ocurra. Hemos llegado al final de esta campaña y un 5º lugar nos pone en Europa League, obviamente. El tema en FA Cup estuvo terrible. Igual en Carabao Cup. Muy mal. Nuestra posición, la número 26 en nuestra primera participación en competiciones europeas. Muy bien. A nivel goleador en Premier League, tenemos a este señor Marcos Leonardo del Brighton. No tenemos ninguno más, o al menos no tenemos uno de los nuestros en los Sims. Tampoco en los asistentes. Ese George. Miren, Daniel Gore. Me interesa. Palmer también sería interesante. Muy bien, por aquí sí tenemos el segundo mejor portero de la temporada. Muy bien, fantástico. Excelente. Tenemos al señor Tom Cannon como máximo goleador, nuestro 9, 20 goles, poquitos realmente. Ahí está este señor que también me está impresionando, es fantástico. Muy buen jugador. Bellingham, bueno, esperamos bastante de él. Stendala, muy bien. Tanner, Small, que queda termina amonestado esta temporada. Nuestros muchachos están creciendo muy bien, pero yo creo que tenemos que empezar a hacer fichajes un poco más top. Pensando en el medio campo, me gustaría mirar algo en el medio campo. No sé, Palmer, aunque Palmer es extremo derecho, pero creo que también se defiende muy bien en el medio campo. Pero tendríamos que hacer un cambio ahí un poco extraño. Ya veremos qué sucede con estos señores. Miren, ahí tenemos Molin. Yo no sé si se retire, jugó un solo partido. La verdad, ya pierde protagonismo el señor Molin en este episodio. Vamos a la siguiente temporada y veamos cómo nos va en Europa League. Esta venta sé que va a causar polémica, porque Luke lo ha venido haciendo muy bien, es joven, pero yo necesito a alguien para la miniatura. Lo hemos vendido por 95.5 millones, al parecer no fue tan buena venta. Al final, ¿dónde se fue? Bueno,
No lo recuerdo. Lo que importa es que si ha ido y vamos por un mediocampista top. Yo creo que va a ser el fichaje más top de este episodio. Tal vez ya esté en la miniatura seguramente. Bueno, trajimos un jugador top, pero tenemos un problemita y es que tiene 32 años, 32 años o 33, pero es un jugador con mucha experiencia. Yo creo que nos va a ayudar en el tema europeo y pues salió muy económico, 28 millones, un poco más, un poco menos. Creo que es un jugador idóneo. Quería traer a Jude Bellingham, pero se me sale del presupuesto. Tal vez lo fiche más adelante. Si lo hice, evidentemente estará en la miniatura y si no, este señor es el que estará ahí. Muy bien, Maddison 10, pero le vamos a poner el 10 evidentemente al señor Maddison. Como dije, chicos, es un gran jugador, es un jugador que tiene la experiencia suficiente en esta Premier y para los temas europeos, pues creo que es idóneo. Lastimosamente se nos pasa un poco de edad, pero sí dejamos un margen económico interesante para el club, ¿no? Algo así como unos 60 millones de euros para las arcas, que quizás nos sirvan para tal vez un mediocampista. Bueno, ya veremos. A ver, esta buena venta que tuvimos, bueno, nos permitió, bueno, también un presupuesto amplio que tenemos, traer un chico muy interesante. Habían varios, pero decidí este porque tiene 24 años y 85 de media. Es un pedazo de jugador, el señor Lewis Miley debe ser. 79.5 millones, estaba en la liga francesa. Este sí fue una muy buena negociación. Tenemos jugador para rato. Seguramente con su valoración es titular sin pensarlo demasiado. A ver, chicos, veamos cómo nos va con él. Chicos, esta es la primera final que vamos a jugar y creo que es una final muy importante. Estamos en Europa League y estamos, bueno, contra el Valencia. No creo que debiera ser un partido tan difícil porque tenemos un equipo, bueno, al menos sobre el papel, superior al equipo español. Pero bueno, hay que jugarlo, hay que intentarlo. Ya saben cómo es el fútbol. En el fútbol solo sabemos lo que ya pasó. Minuto 9. Ojo cómo nace la primera jugada. Una jugada en colectivo hermosa y una definición maravillosa por parte de Ford. Esto nos regalaría el primer tanto al minuto 10. Mucha tranquilidad, estábamos teniendo una maravilla de partido, muy buen fútbol, lo estábamos haciendo bastante bien y esta jugada realmente no la dejé toda, pero fue sensacional, muy bien estructurada, digámoslo así, y con participación de varios de los chicos. Ahí, como pueden ver, dominamos totalmente en la ofensiva de esta jugada, como pueden ver, maravilloso. Vamos al minuto 58, donde nacería el segundo tanto. Buena definición esta vez del señor Endala, maravillosa sin lugar a dudas, mucha clase, mucha calidad, perdón. Aquí tenía el número 7, no recuerdo haberle puesto el dorsal 7. Bueno, no importa. Ya teníamos controlado el partido en el segundo tiempo, minuto 58. Por aquí tendríamos un pedazo de jugada que de haber sido gol hubiera sido fantástica, pero por desgracia no fue así. Terminaría el partido 2-0. Nos llevaríamos el primer título en este episodio, un buen título porque es a nivel europeo. Esto nos daba mucha confianza para continuar, ya que teníamos mucho por hacer. No me lo imaginé, chicos. En serio, creí que no habíamos ganado la liga, pero fantástico. Y nos fuimos bastante lejos, 8 puntos por encima del segundo, que es el Liverpool. Increíble tener al City en el quinto y en el sexto lugar al Arsenal. Muy bien, vaya. El tema copero, bastante regular, al menos en FA Cup. Por aquí sí nos fue mejor. En la Carabao caímos en semifinales. Y pues tenemos esta maravilla que, bueno, embellecerá nuestro palmarés. Por goleadores no tenemos a ninguno en el quinto lugar, bueno, al menos en los primeros 5. En las asistencias sí tenemos a James, ojo con eso, y Joel Ndala. Y en la portería, bueno, quinto mejor portero, Arthur. Nuestra estrella del goleo, pues fue el señor Cannon, sin lugar a dudas, el 9. Muy bien, le fue bastante bien, 28 goles. Maddison, así creció una unidad increíble. Maddison es el capitán, sí señor, el capitán. Miley, también creciendo poco a poco. ¿Cuánto creció? No, Miley se mantuvo. Miley es la cosa. Se mantuvo, no le fue muy bien. Este señor está gigantesco. Esperemos que despegue un poco más porque fue titular Miley, pero curiosamente, repito, no creció. Este señor no sé por qué tiene barba. No debería tenerla. Ahí van nuestros muchachos. Wisaka haciendo un trabajo espectacular. Todavía sigue siendo titular. Tiene edad y media suficiente para continuar en la titularidad de este equipo. Un equipo que promete. Este Dobson está perdiendo media. Miren, 33 años. Hay que irle buscando un chico joven para esa posición, que de hecho ya lo tengo visto. Ya lo tengo por ahí analizado. Este señor fue un fichaje que creo que no les mostré. Lo
lo hice porque lo necesitábamos como recambio. No teníamos, tenemos estos jugadores de como medios defensivos, este también, pero son muy chiquitines y ya no están al ritmo, o bueno, creo que ya no los podemos utilizar. Este muchacho lo presté porque no iba a tener muchos minutos, pero una vez, no sé, más adelante lo traeremos de nuevo. Vamos a la siguiente temporada y veamos cómo nos va en Champions. Tenemos finalísima. Vamos a iniciar esta temporada con la Community. ¿Esto es Community? Sí, creo que sí. Vamos contra el Chelsea, gran final. Yo creo que hay que jugarla, chicos, hay que divertirnos. Tenemos un pedazo de equipo. Creo que me voy a ir sin fichajes. Quería ir por Jude Bellingham, pero sería demasiado irreal, para ser honesto. Tenemos de todas maneras muy bien. Maddison lo está haciendo fantástico. Aunque este sería uno de esos partidos para olvidar. Minuto 31 llegaría el primer tanto del Chelsea en una jugada interesante pero mala para nosotros. Por aquí en el minuto 40 tendríamos una jugada espectacular por parte de nuestro Ford, que hubiera sido un golazo de haber entrado. Nuevamente lo intentaríamos, pero en el minuto 55 y por partida doble, aquí nuevamente Ford define, pero el portero estaba haciendo figura, perdiendo 1-0, pero sobre el minuto 62 Mihailo Mudryk le regalaría el segundo tanto a los Blues. Tendríamos por ahí un cambio, también una tarjeta roja y ojito a Olise y su tiro libre con el cual sellaría la victoria de este equipo de Londres. Chicos, perdemos, nos golean, pero tenemos que continuar. Vamos a otra final. Bueno, el campeón de la Europa League, que somos nosotros, se enfrenta al campeón de la Champions, que fue el Borussia Dortmund. Interesante dato perturbador este. Vamos con todo. Venimos de perder una final en casa, ya saben, pero bueno, vamos a ver a nivel europeo si nos va mejor. Este no es un partido fácil, pero hombre, yo creo que lo podemos sacar adelante. Hagámosle con moral. A ver, que no ha pasado nada. 28, minuto 28, ojito a este pedazo de jugada. Endala, miren lo que se inventa, deja clavado al defensa, buena asistencia y aquí por desgracia no entra, en la segunda tampoco, nadie listo para empujarla hacia adentro. Ojito también a esta jugada que es hermosa, me quedo con la asistencia, como la lucha nuestro 9 que al final define con calidad y nos regala por fin ese primer tanto, pero ya en el segundo tiempo. Increíble, porque en el primero dominamos completamente, pero no entró esa pelota. Me encanta esta jugada, miren, espectacular, cómo logra quitarse a los defensas y definir, como dije, con mucha calidad. 1-0, muy bien. Aquí tenemos otro pedazo de jugada y nuestro Tom iría por otro gol. Ay, vaya que esta va a ser la noche de Tom Cannon, chicos. Esta va a ser la noche que nunca va a olvidar este señor. Muy buen partido vamos a ver de este señor durante todo el partido, valga la redundancia. Chicos, buena asistencia, buena definición, 2-0. Ya este partido parecía nuestro, tenía cara de ser de el Wrexham. Yo me imagino a Ryan Reynolds feliz en las gradas viendo este partido. Muy bien, muchachos, ahí está. Vamos nuevamente con el señor Tom, porque llegaría a su hat-trick. Pedazo de asistencia, buena definición y definitivamente el 9 que cualquier equipo en Europa necesitaría. Este señor podría ser, no sé, el relleno, digámoslo así, del señor Harry Kane. Bueno, mentiras tampoco, porque no. En fin, pero puede ser. Chicos, aquí ya sellábamos la victoria, un tiro libre para los señores bávaros, o más bien de Alemania. Los bávaros son los del Valle, ¿no? Pero nuestro portero gigantesco. Con esto sellaríamos el partido 3-0, seríamos los mejores en Europa. Bueno, al ganarle al campeón de la Champions. Nuestro Jürgen Klopp joven. Ay Dios, saludando al DT del Borussia Dortmund. Continuemos. Yo creo que pensando en el señor Wisaka, no es Wisaka, es Bissaka, Wan Bissaka. Vamos pensando en él, voy trayendo este muchacho que debería haberlo traído con 24 años, pero bueno, ya tiene 26, pero hombre, tiene bastante media, 85, yo creo que todavía nos rinde para muchas temporadas, unas 5 sin lugar a dudas. Ahí está Lewis, que bueno, no sé, no creo que vaya a ser titular, pero sí va a tener muchos minutos. Por otra parte, se lo hemos comprado al Rennes, 68 millones, no sé si fue una buena negociación, déjenme ver, yo creo que no, o tal vez sí. Bueno, no del todo, pero excelente. Sé que no es tan relevante un partido inicial en Champions, pero es que es el debut de este Wrexham en una competición europea tan importante, aunque debimos haber jugado el de la Europa League, que era el primero, pero este es en Champions, creo que es muy importante y además contra el Barcelona, creo que esto va a ser una locura. Vamos a darle inicio, veamos qué sucede. Minuto 12, primera ocasión, miren cómo la para muy bien nuestro defensa y por poco la mete adentro.
nuevamente, pero esta vez el señor Bellingham, por desgracia, se va por fuera. Estábamos jugando un buen partido, aunque este Barcelona también es fuerte. Ojito a este pedazo de asistencia, pero ya en el minuto 74. Y la buena definición de nuestro mediocampista, el señor Watson, nos regalaría el primer tanto de este inicio en Champions. Pedazo de partido contra el Barcelona, aunque por desgracia no habrían más goles. Un muy buen partido, partido difícil. Ya saben que contra el Barcelona las cosas no son jugando, son muy serias. Y aquí por desgracia no pudimos hacer más goles, pero pudimos sacar el partido adelante. Continuamos. Ojito, porque tenemos un nominado al Balón de Oro, increíble. No nos lo llevamos, pero me alegra. Este señor creo que se merece ese Balón de Oro algún día. Recuerden que estamos en Champions, pero creo que ya vamos en cuartos de final, no estoy seguro. Vamos en este partido de visita 3-2 contra el Mónaco. Veamos el partido de vuelta. Ahora vamos de visita. Sí, claro que sí, lo sacamos adelante. Veamos, nos encontramos al Real Madrid. Estamos de locales. 2-0, fantástico. A ver, el partido de vuelta 4-2. Maravilloso, chicos. Pasamos por encima del Real Madrid. Bueno, al final en este empate, pero en el anterior ganamos, lo que significa que somos finalistas y vamos contra el equipo de Georgia. Bueno, el ex equipo de Georgia en una final de Champions. Fantástico. Vaya. Este equipo realmente es una locura. Primer lugar en la liga, segunda liga de manera consecutiva. Muy bien. Aquí caímos por Community. Muy mal en esta FA Cup. Miren, ronda 3 y semifinales de la Carabao. Wow, el Aston Villa. Tenemos la Supercopa de Europa. Muy bien. Otro título a nuestro palmarés. Y esta maravilla de final. Fantástica. Qué cosas, ¿no? Estamos hablando de jugadores británicos, jugadores ingleses y la final también es netamente inglesa. Goleadores por Champions. Bueno, tenemos uno, el señor Joel en el tercer lugar y en el quinto, el señor Cano. En las asistencias no nos fue bien. Nuestro portero tampoco le fue bien. Esto por Champions. A ver, por Premier League sí tenemos el máximo anotador, el segundo mejor asistente y el quinto. Y nuestro portero tampoco le fue bien acá. A ver, el rendimiento final de nuestros muchachos, excelente. Muy bien, crecieron algunos un poco. Este señor Bellingham, bueno, sabemos que son jugadores. Este señor sí me sorprendió bastante. Madison también me sorprendió porque se mantuvo hartísimo, no cayó a pesar de su edad, fue titular indiscutible, fue el capitán, fue el fue el eje central de este equipo en las últimas 2 temporadas tal vez. Le fue bastante bien a nuestro gran fichaje. Este Miley al final no creció tanto, este muchacho pues tampoco, el señor Criswell, pero wow, Wisaka está lesionado, titularidad absoluta para el señor y ahora se me olvidó nuestro otro lateral derecho, y creo que esta temporada se retira Molin, que no jugó ni un solo partido, tiene 48, Paul Molin, pero estuvo presente. ¿Cuántas temporadas? No sé cuántas van, 5, 6, 7, las que vayan. Estuvo ahí Molin, déjenme ver si se retira. Para los libros de historia aún no se retira, es que tiene 37 años todavía, podría estar ahí, podría ser el DT. Veamos financieramente cuál fue el más costoso. Wow, Endala 216 millones, Job con 160, Canon 145.5, este señor 143, me sorprendió lo de Endala, es joven, ¿no? Bueno, sí es que tiene 25 años, pero creí que tal vez el más caro podría llegar, no, pero por la edad tal vez no iba a ser Canon, obviamente. Este es el señor Lewis, Rico Lewis, va a ser nuestro titular sin lugar a dudas por la lesión, bueno, en la final de la Champions, por la lesión de este señor Small y la de Wisaka. ¿Yo por qué le digo Wisaka? No sé por qué tengo ese error. 80, este Gordon es un canterano, no sé si los mostré cuando lo fiché, tal vez no. Este Kell al final se quedó y al final, bueno, fue un gran suplente. Tenía ganas de fichar, como dije en algún momento, a Jude Bellingham, pero yo creo que estamos sobrados. Creo que hubiera sido un gasto tal vez innecesario, pero digamos que por la miniatura era que lo pensaba hacer, pero al final no. Yo creo que con el señor Madison estamos muy bien. Muchachos, ¿qué tal si vamos al final? Veamos la parte económica de este club. Tuvimos ingresos de 611 millones, gastos de 146, una ganancia neta de 465. El valor del club superó los 1.700 millones, aunque la proyección era de un poco más de 2.000. Camisetas, las más vendidas, la de Canon, Endala y Forde, un total de 7.1 millones de camisetas, no fueron tantas en realidad. El presupuesto final, 76 millones, creo que iniciamos con 2, 3, no lo recuerdo, no tengo idea. Dejamos una plantilla bastante costosa. Una plantilla que, como pueden ver, tiene 2 de sus mejores jugadores lastimados. Por fortuna tenemos a Lewis, que sería titular la próxima temporada, y tenemos a este señor Riban, y por aquí metemos a este, yo no sé si
Jesse Molin. Estamos aquí a Molin. No va a jugar, bueno, de pronto, porque sería bueno darle el último partido, pero no sé si tenga el nivel para este gran encuentro. Ahí está, chicos, jugadores todavía jóvenes. Nuestro Cannon, el casi balón de oro, pero no lo logró. Yo creo que cambiemos ese uniforme. Wow, ahí está el balón de oro. Justo allá lo ven de fondo. Yo creo que dejémoslo así, sí. Démosle ese uniforme a los señores del Liverpool. Una tarde perfecta, semidespejada, una noche más bien. Veamos qué acontece en el estadio porque tenemos mucho o muchas expectativas más bien con respecto a esto. La tarde es preciosa, la noche, perdón, miren, qué maravilla. Mucha euforia por el partido y nosotros tenemos que sacar esto adelante sí o sí. Ahí como van, chicos, por favor en comentarios déjenme qué tipo de modo carrera quieren ver, algún reto interesante que podamos sacar adelante y de pronto hacerlo evidentemente. Pero de momento, wow, este problema no sé si se les está pasando, pero se desconecta automáticamente el control. A mí en PC me está sucediendo, aunque no he actualizado la versión al update 3 y no sé si ya solucionaron ese tema. De momento vamos con el fútbol. Ojo a este pedazo de jugada que se inventa el señor Rico Lewis. Miren aquí cómo evade muy bien al defensa, se va y lo intenta él solo en la individual, pero el portero gigante, por desgracia para ellos, ahí estaba nuestro 9 como todo un 9. El señor Cannon estaba ahí listo para ver qué sucedía con manitas de mantequilla, como pueden ver. Ahí está. Ay, chicos, llegaría este primer tanto, partido duro, analizando muy bien la jugada, muy bien parado donde tenía que estar nuestro 9. Ahí tenía que estar Cannon y por fortuna lo hizo. Aquí lo intentaríamos nuevamente, por desgracia para nosotros se salvaron, pero ya en el minuto 40 sí, no se salvarían del señor Endala. Muy buena asistencia, buena definición de este señor inglés. Ay, aquí la mayoría fueron ingleses, ¿no? Es un poco complejo encontrar jugadores tal vez de Irlanda o tal vez de Gales, en fin, la mayoría son ingleses y escoceses. Digo jugadores con buen potencial para este proyecto, para este tipo de proyectos, porque jugadores sí hay bastantes, pero no con crecimiento a largo plazo. Muy bien, chicos, buena definición, excelente. De esta manera terminaría el partido, nos llevaríamos esta Champions, primera participación en esta competición, y nos la sacábamos o no la sacábamos adelante, pero es que ya teníamos un equipo muy bien estructurado, ya han pasado 8 años desde que inició este proyecto y pues ya nuestros muchachos están bien desarrollados. Entonces, mientras ellos celebran, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se consiguió en estos últimos 8 años. Conseguimos 2 ligas, no conseguimos Community Shield, pero aquí tuve un pequeño error, aparece una, pero no fue así. De hecho, no conseguimos nada en casa a lo que Copa se refiere. Lo que sí conseguimos fue una Europa League, una Champions League y una Supercopa de Europa. Increíble que no hayamos ganado la Conference. Muy bien, a nivel europeo nos fue fantástico. Esto al final nos da un total de 5 títulos. Nuevamente cometí el error de sumar la Community que nunca ganamos. Tuvimos el goleador al menos en una ocasión, pero no tuvimos ni el mejor asistente ni el mejor portero. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos una y por desgracia no la conseguimos. Hemos llegado al final de este episodio. Me gustaría simular la carrera de un jugador porque no he hecho ninguna en FC 25, pero no sé si podría ser la de Lamine Yamal, la de Endrick o tal vez la de Garnacho, que me ha gustado mucho el rendimiento de Garnacho en este FC 25 y podría llegar a ser el bichito. Una carrera interesante en el Manchester United, en fin. Me lo dejan en los comentarios, sería bueno hacer un episodio de estos. Por otro lado, voy a dejarles 2 videos más para que sigan conectados, uno con agentes libres y otro fichando única y exclusivamente mexicanos. Poderoso like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Adiós.